El día de hoy tenemos la oportunidad de aprender algo más acerca de ese pasaje de Isaías 55. Recuerda que estamos en la serie Misericordia Gratuita para Todos. Y el día de hoy hay una asombrosa promesa que se nos ofrece precisamente hoy. Sí. Al estar escuchando, vaya usted por ahí poniendo en su corazón los componentes de esa promesa asombrosa, ¿verdad? Y usted se dará cuenta que el regalo de Dios es real, está ahí para tomarlo. Decía el canto, me dan vida tus promesas, yo caminaré por ellas. Hoy es la oportunidad de aprender una promesa más del Señor, que realmente traerá bendición a nuestras vidas. La semana pasada, perdón, el servicio pasado, el tema fue la gran invitación, ¿se acuerda? Hoy, siguiendo esta serie, podremos titular el mensaje de la misma manera, la gran invitación, pero ahora es la segunda parte de esa gran invitación. Ahora podríamos llamarlo llamando a otros también, dando el llamado a otros también. Y esta promesa es asombrosa y se nos está ofreciendo a esta hora, en este lugar, por parte de nuestro Señor. Y vimos durante el servicio pasado que Dios nos invita, ¿verdad? Nos hace una invitación. Pero Dios invita a personas sedientas, arruinadas y frustradas. ¿A qué? A venir a Él por agua, leche y vino. ¿Se acuerda? Agua espiritual para el refrigerio de esas almas secas y quizá muertas, ¿verdad? Leche espiritual para el alimento, fortalecimiento de las almas débiles. Y por ahí mencionamos también ese vino espiritual para regocijo y alegría de las almas tristes, almas sin esperanza, descorazonadas. También decíamos que esas bebidas dan vida y que son gratis. Se pueden comprar, pero no por nosotros. No hay precio que podamos pagar. Mencionamos también el capítulo 53 de Isaías, donde dejan claro que otra persona tuvo que llevar nuestras cargas y nuestras penas y pagar ese precio por nuestro perdón, por nuestra vida. Y eso es lo que es nuestro Señor Jesús, el Mesías. Eso es lo que Él hizo por todos los que confían en Él. Ahora el agua, la leche y el vino de la gracia de Dios, ¿verdad? Son gratuitos para todos los que se apartan del pecado y buscan satisfacción en esa comunión con Dios. Recuerde usted el versículo 3, se lo leo esta mañana, Isaías 55:3. Me dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Ese versículo 3 nos dice cuál es la realidad detrás de estas imágenes de agua, leche y vino. A saber, es un pacto eterno que Dios hace con todos los que acuden a Él para satisfacer sus necesidades en esta tierra. ¿Sí? Dice, inclina tu oído y ven a mí. Escucha para que viva tu alma. Y dice el Señor, haré con vosotros un pacto perpetuo. Y luego por ahí en la última línea, ¿verdad? Del versículo 3, este pacto que Dios promete hacer con todos los que vienen a Él se describe como ese amor firme y seguro que Dios tuvo con David. Sí, en otras palabras, Dios está prometiendo compartir el amor que le profesó a David para cualquiera que venga a Él en busca de satisfacción. Y vamos a ver un vistazo a lo que esto podría significar para usted o para mí. Bien, esta es una promesa, como lo dije al principio, asombrosa, que se nos está ofreciendo esta mañana. Tal vez usted ya lo había escuchado antes, o tal vez usted había leído el pasaje y no había percibido que es una promesa, es un ofrecimiento de nuestro Señor. ¿Sí?
Y eso es lo que podría significar para usted y para mí, ¿verdad? Como un regalo de Dios. Y hay algo que se vislumbra en un salmo, en el Salmo 89, ¿sí? Todo este salmo está escrito para afirmar el pacto que Dios hizo con David. Si usted quiere ver más específicos en ese pacto de Dios con David, puede ir y leerlo en casita a 2 de Samuel, capítulo 7. Pero ese Salmo 89 describe, afirma el pacto de Jehová, nuestro Dios, con David. Y para suplicar que Dios lo aplicaría al pueblo en su miseria. Sí. Déjeme ir al Salmo 89 esta mañana, si usted me acompaña. Salmo 89, le leo el versículo 3 y 4. Me dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y después ahí el escritor pide una pausa. Wow. Sí. Y sigue leyendo. Sí. Sigue diciendo más adelante en el versículo 27 al 29, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él, porque su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Haciendo una figura de nuestro Señor Jesús. No sé si usted empieza a ver ahí la relación, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando este salmo fue escrito, David ya había muerto, ¿sí? Ahora, lo que hace que este salmo sea tan relevante para nosotros es que David murió mucho tiempo antes de que se escribiera el salmo y el salmista en ese entonces, que fue Etán Ezraíta, Etán Ezraíta está mencionado en Primera de Reyes 4:31, ¿verdad? Era un hombre sabio, precisamente en ese pasaje de Primera de Reyes 4:31 se compara su sabiduría con la de Salomón. Se menciona que no era tan sabio como Salomón, pero era de un grupo de sabios, ¿verdad? Que la Biblia menciona. Y este Etán Ezraíta escribe este salmo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que él está haciendo, ¿verdad? Reclamar el amor del pacto de Dios para una generación posterior en la cual usted y yo estamos incluidos. ¿Sí? Si usted mira en ese mismo salmo el versículo 49, el salmista escribió, Señor, ¿dónde está tu misericordia antigua que por tu fidelidad juraste a David? Y sabe que usted y yo podemos hacer esa pregunta al Señor, no como reclamo, pero en forma de alabanza, ¿verdad? Tú, Señor, tuviste misericordia con David. Hiciste un pacto con él. Queremos ver esa promesa en nuestras vidas. Entonces, hermanos, lo que este salmista está haciendo es exactamente lo que tú y yo podríamos hacer esta mañana si venimos a Dios por la satisfacción de nuestro perdón, de nuestra comunión con Dios. Podríamos decir, oh Señor, si le prometiste a David un trono de triunfo sobre todos sus enemigos que duraría para siempre, ¿sí? Si tú prometiste ser su pastor, darle verdes pastos, ¿verdad? Dice, y aguas de reposo, en el Salmo 23, para guiarlo en la justicia y por ahí protegerlo en el valle de sombra de muerte. Prometiste seguirlo con bondad. Prometiste estar con él en misericordia, ¿verdad? Y todos sus días. Y ahora, Señor, en Isaías 55:3, nos estás prometiendo que si venimos a ti y buscamos nuestra satisfacción en tu presencia, nos harás socio
en ese pacto con David. Y honestamente, hermanos, yo creo que Él lo hará. Venimos a Él y podemos decirle, muéstranos ahora tu amor firme y seguro como se lo mostraste a David. Y usted conoce la historia de David. Usted podría decir cómo es posible que Dios haya perdonado a un hombre por las cosas que él hizo. Mas dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted conoce al Señor, usted conoce su obra, usted conoce su respuesta a aquel que le busca. Podemos tener el corazón conforme al corazón de Dios si nos rendimos en obediencia a su palabra. Ahora le hago una pregunta. ¿Recuerda el Salmo 100 que leímos? Que yo me puse a pensar, ¿está haciendo esto realidad en mi vida? ¿Estoy haciendo lo que este Salmo describe aquí? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios ha sido fiel a su pacto? Porque usted fácilmente se puede preguntar, tal como lo hizo el salmista, ¿verdad? ¿Ha sido Dios fiel a su pacto? ¿Es el trono de David para siempre? Y por ahí me fui hasta Lucas 1:31 al 33. ¿Y sabe qué dice? Dice, he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow. Pero yo recordé que en algún otro pasaje había leído algo muy similar. Y así es, en el mismo libro de Isaías, si usted quiere ir un poquito más atrás, al capítulo 9, versículo del 6 al 7, me dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No es otra cosa más que confirmación de ese pacto. El anuncio de la continuación de la bendición para el pueblo de Dios, en el cual usted y yo estamos incluidos. ¿Sí? Así que el pacto hecho con David se cumple en Jesucristo, el hijo de David que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? ¿Y dónde está él ahora? Él está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? En su trono eterno, hasta que todo el mundo se someta en obediencia a él. Pero es un sometimiento basado en amor. Sí, no es algo que se nos está imponiendo. Es algo que es el eco de esas palabras de Jesús cuando Él dice, estoy a la puerta y llamo. El Señor es un caballero, ¿verdad? Entonces, hermanos, la asombrosa promesa que Dios nos ofrece esta mañana, en ese versículo 3, es que si escuchamos su voz y venimos a Él, Él hará contigo y conmigo un pacto que es igual de seguro, inquebrantable y lleno de seguridad infalible. Esperanza como el pacto que trajo a su Hijo a la tierra y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó para siempre a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Esta mañana yo te pregunto que si tú buscas algo sólido en la vida, hay un lugar donde lo puedes encontrar. Si buscas algo sólido en la vida, algo que no cambie, algo que no te decepcione, algo que te haga feliz y satisfaga tu alma para siempre, Dios te lo ofrece en este versículo de Isaías 55:3. El amor y el compromiso inquebrantables.
que tiene hacia su propio Hijo, ¿verdad? Cuando tú y yo creemos esto, las raíces de tu vida y la mía se hunden por ahí alrededor de las rocas de la gracia de Dios y nos convertimos en un árbol fuerte contra las ráfagas de cualquier acusación, de cualquier engaño de Satanás. Pero sobre todo, empezamos a dar fruto. Amén. Hay preguntas que son cruciales y que a esta hora la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, están enfrentando, ¿verdad? Día a día. Justo en este punto, los cristianos y las iglesias enfrentan algunas conjeturas, ¿verdad? Unas preguntas que son absolutamente importantes. Como por ejemplo, vamos a tomar porque es maravilloso, ¿verdad? Este privilegio. Lo tomaremos a este pacto de amor de Dios y nos sentaremos con Él, ¿verdad? Por ahí para beber esa agua, esa leche, ese vino. O vamos a continuar leyendo los versículos 4 y 5, ¿verdad? De este pasaje y realmente entender el nuevo pacto que Dios hace por ahí con nosotros. Déjeme y le leo esos dos versículos si usted me quiere acompañar. Isaías 55, 4 y 5. Dice, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos. Está hablando de David. Por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conoces, que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Le hace Jesús. ¿Sí? Otra pregunta más, por la que estamos por ahí en las iglesias, los cristianos, no dudando, pero tratando de entender, es si estamos satisfechos de que Dios haya hecho un pacto con nosotros para darnos vida eterna. ¿Estamos satisfechos con ese pacto? ¿O estará Él insatisfecho hasta que haya hecho un pacto de vida con discípulos de todas las naciones y pueblos del mundo? Y de eso es lo que estamos hablando hoy, precisamente. Ese pacto que hizo con David para extender su misericordia al resto de la creación. A usted y a mí. ¿Sí? Pero si hay personas que no conocen al Señor, ¿cómo se podrán beneficiar de esa bendición, de ese pacto? Ese es el llamado del día de hoy. ¿Sí? Ahí en tu casa, en tu familia, hay alguien que no conoce al Señor. Ahí en tu vecindario hay alguien que no tiene idea de las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida o en la vida de tus seres queridos. Me está hablando de otras naciones ese versículo, de otros pueblos, ¿verdad? Porque dice, gente que no conociste y gentes que no te conocieron, dice, correrán a ti. Hay miles de creyentes profesantes, ¿verdad? Y miles de iglesias cristianas que ni siquiera se hacen estas preguntas acerca de lo que es evangelismo, acerca de las misiones mundiales, ¿verdad? Seremos como ellos si decimos por ahí, mire pastor, asistir a la iglesia es todo lo que puedo hacer. Pues por ahí tengo muchas ocupaciones. O seguirás leyendo los versículos 4 y 5 y vas a descubrir que las misiones no son una especie de cabús pesado, ¿verdad? Ese furgoncito que va al final del tren, ¿verdad? Porque ese tren es la misericordia de Dios. Todos los vagones van cargados de la bendición de Dios. Y al final viene ese furgoncito, ¿verdad? Que le llaman cabús, que es el evangelismo. Todo esto es parte integral de ese pacto de misericordia que Dios tiene para usted y para mí.
¿Se ha puesto a pensar que usted no estaría aquí si alguien no se hubiese tomado el tiempo de compartirle acerca de las buenas nuevas de salvación? A mí me gusta mucho, gozo cuando menciono a ese pastor que nunca conocí, que le compartió a mi madre y a mi abuela en un tiempo en el que ellas se sentían perdidas, en todos los aspectos. Ese hombre batalló, ese hombre tuvo problemas, ese hombre, Dios lo tenga en su gloria. Él hizo su trabajo. Él fue a ver, buscar gente que él no conocía. Y esa gente que no conocía vino al Señor. Y eso es lo que me está pidiendo el Señor el día de hoy. ¿Sí? Es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, evangelizar, compartir las misiones, los planes mundiales de evangelismo, es algo pesado en ese tren que es la bendición de Dios, ¿verdad? Pero lo arrastra, lo lleva, va ahí con él. Yo cuando veo qué panoramas de esperanza y gozo han llegado a mi vida en los últimos años, con una visión mayor por evangelismo, me siento por ahí tentado a volver al sermón del domingo pasado, ¿se acuerda? Y decir que el vino de Dios, el regocijo de la vida espiritual, no es otro que el don de esa visión misionera, de esa visión de evangelismo, de ese trabajo de darle esperanza a los que no le conocen y de estar completamente involucrados en ello. Déjeme decirle acerca de los propósitos misioneros de Dios. ¿Sí? Los propósitos misioneros de Dios no es que usted y yo nos vayamos por allá a la China, ¿verdad? Al África, ¿verdad? Podría ser. Diariamente parten misioneros a muchos rincones del mundo, ¿verdad? Y hay instituciones tan organizadas que saben precisamente en dónde plantar un misionero, una iglesia. Saben perfectamente lugares donde no se ha hablado acerca de las buenas nuevas de salvación. Pero yo te pregunto, ¿y tu familia, tus amigos, la gente que amas, no están en esos países? Están a tu alcance. Y como somos parte de ese pacto, de ese pedido del Señor, de ese anuncio que nos hace en el versículo 5, que dice, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Entonces, debo de pensar en esa misericordia que Dios tuvo conmigo y que yo puedo ser el instrumento para llevarla, esa misma misericordia, a aquellos que no le conocen y que están a mi alcance. No sabemos si una de esas personas llegará a ser quizá un misionero o un pastor y él, precisamente esa persona, va a ser el que vaya a otros lugares. No sabemos. Pero vuelve a pensar por qué estamos hoy aquí, tú y yo. Alguien fue obediente, alguien entendió el pacto, alguien entendió el propósito de Dios. Y los propósitos misioneros de Dios, lo vemos nuevamente. Me gustaría que sintiera estos versículos. Dice el versículo 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. En otras palabras, David está ahora enfrente de nosotros como ejemplo. ¿Sí? Y he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Jesús. Entonces, esos versículos nos dice de esos propósitos tan estimulantes, ¿verdad? Propósitos de evangelismo, propósitos propósitos misioneros por parte de Dios, ¿verdad?
Y yo en esos dos versículos veo dos propósitos de Dios expresados claramente, ¿verdad? Dos medios para lograr esos propósitos. Y el número uno me dice que las naciones desconocidas reciban el llamado. Ese es el primer propósito de Dios, que las naciones desconocidas reciban el llamado. Pero yo hoy esta mañana le pido a usted que le haga un pequeño cambio a ese primer propósito. Que las personas que no le conocen reciban el llamado. ¿Sí? Y ese es el primer propósito de Dios. Claramente en el versículo 5. He aquí llamarás a naciones que no conoces. Hágale un cambio. He aquí llamarás a personas que no conoces. Y Dios podría ver mucho más allá de lo que ellos podían ver hace 2700 años, ¿verdad? Podía haber tribus y pueblos del norte de Europa, Asia, ¿verdad? África, quizá América del Sur. Y su propósito para el mundo no estará limitado por la ignorancia de su propio pueblo, porque dice, llamarás a naciones que no conoces. Y lo que debería dejar, ahora sí que boquiabiertos a todos los cristianos vivos a principios de este siglo XXI, es que el cumplimiento de este propósito está cerca. Por primera vez en la historia de las misiones cristianas, hermanos, los pueblos desconocidos, no lugares, sino pueblos, esos pueblos desconocidos son el centro de preocupación y también de estudio por parte de un creciente esfuerzo misionero. ¿Sí? Por ahí cuando fuimos parte de este grupo misionero SIM, le llamaban ellos pueblos ocultos o pueblos de frontera o pueblos no alcanzados. Pero créame que hay un inmenso esfuerzo global en este momento para dar las buenas nuevas a quienes nunca las han recibido, para conocer lo desconocido. Lo que vemos que sucede a nuestro alrededor no es otra cosa que el cumplimiento de Isaías 55:5. Pueblos desconocidos, identificados y llamados, ¿verdad? Este es el propósito de Dios, que naciones desconocidas, que gente que no le conoce, sean llamadas a ese gran banquete de la salvación, tal y como tú y yo hemos sido invitados y tenemos un lugar en la mesa. Gloria a Dios. ¿Qué otro propósito vemos aquí por parte de Dios en estos versículos? Dice que vengan los pueblos desconocidos. Y ese segundo propósito de Dios que vemos en el texto es ese, ¿verdad? El propósito de Dios es que vengan a Él aquellos que no le conocen. El primer propósito es que les demos a conocer, ¿verdad? El llamado. El segundo propósito en el corazón de Dios es que a esos que se les ha llamado vengan, como tú y yo vinimos alguna vez a los pies del Señor. ¿Sí? Ese versículo 5 retumba en mi mente. He aquí llamarás a la gente que no conociste. Y gentes que no te conocieron correrán a ti. Y yo le pido que se vaya más adelantito al versículo 11 del capítulo 55 de Isaías, donde me dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué me dice este versículo 11? Me dice que no tenga temor. Él va por delante. Su palabra me está prometiendo, no va a volver vacía. Tal vez yo por ahí pueda compartir mi testimonio con ese compañero en el trabajo que necesita saber de Dios. Tal vez por ahí puedo mencionarle a alguien las bendiciones que Dios ha traído a mi vida. Pero el resto está en las manos del Señor. Y Él me promete que su palabra va a crear efecto, que su palabra va a dejar una huella, que su palabra no volverá vacía. El propósito de Dios, hermanos,
no es meramente evangelizar o misiones mundiales. El propósito de Dios es que esto tenga éxito. Y con ese versículo 11 me lo asegura. ¿Por qué? Porque Él sabe que las naciones, la gente, responderán. Van a correr hacia Él. ¿Sí? Mi palabra que sale de mi boca, dice el versículo 11, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, ¿verdad? Y será prosperada en aquello para lo cual la envié. El propósito misionero de Dios, hermanos, va a tener éxito. Y estos son los dos propósitos de Dios en ese texto, ¿verdad? Que personas desconocidas sean llamadas al banquete de la salvación y que estas personas desconocidas vengan a Él, que atiendan la invitación. Es por eso que el mensaje pasado y el de hoy inician con ese título, ¿sí? Esa invitación, es una invitación. Y el pasaje en mi Biblia, como lo mencioné en la ocasión pasada, el encabezado del capítulo 55 en mi Biblia dice, misericordia gratuita para todos. El nombre de esta serie. Amén. Pero usted se va a preguntar por ahí, ¿cómo se propone Dios cumplir con esos propósitos? ¿Cómo pretende Dios lograr esos resultados? Yo le puedo dar tres respuestas que vienen precisamente ahí en el texto. Y la número 1 es, Jesús los traerá al banquete. ¿Sí? Esa primera respuesta se da en el versículo 4, donde dice, he aquí, dice, yo lo di por testigo a los pueblos, ¿sí? Por jefe y por maestro a las naciones. En otras palabras, he aquí yo lo he puesto por testigo a los pueblos y comandante de los pueblos. ¿De quién estaba hablando acerca de esto? Es posible que simplemente se refiera a la vida del rey David, a unos 300 años antes de que fue escrito Isaías 55. ¿Sí? Él fue testigo con su gran alabanza, con su gran poesía, ¿verdad? Alabando a Dios con salmos, invitando a la gente a hacer lo mismo, ¿verdad? Cuando sus salmos eran cantados, leídos ante la congregación. Y también fue un gran líder y fue un gran comandante como rey de Israel. Pero si la conexión entre los versículos 4 y 5 es cercana, me parece que el versículo 4 tendría en mente una obra futura de dar testimonio, de liderar, de enviar, no como un simple mandato. Y lo que une los versículos 4 y 5 es la referencia a pueblos y naciones. Y el punto del pasaje es que Dios pretende llamarlos. Entonces, me parece probable que ambos versículos se centren en el futuro y en lo que Dios pretende hacer. ¿Por quién? ¿Para qué? Pues por los pueblos del mundo, para que le conozcan. Así que considero que el versículo 4 se refiere no solo a la obra del rey David en el pasado, sino también al hijo de David en el futuro, nuestro Señor Jesús, el Mesías profetizado en Isaías 9:6, ¿verdad? Donde dice que lo dilatado de su imperio y su paz no van a tener límite. Y menciona el trono de David, porque dice en el trono de David sobre su reino, ¿verdad? Afirmándolo y confirmándolo en el derecho y en la justicia, y dice desde ahora y para siempre. Entonces la primera respuesta a la pregunta de cómo Dios pretende cumplir sus propósitos para las naciones es que ha designado a David, al nuevo David, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David, para que sea un testigo a los pueblos y un líder y comandante de los pueblos. ¿Recuerda ese diálogo entre Pilato y Jesús allá en Juan 18? Juan 18:37 para ser exactos.
Esto fue lo que dijo Jesús ante la pregunta de Pilatos, preguntándole que si era rey. El Señor Jesús dijo, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y si usted va a Apocalipsis 1:5, por ahí Juan dice, Jesús es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el líder de los reyes de la tierra. Y no es otra cosa que la misma palabra revelada en Isaías 55:4 que hoy estamos viendo. Jesús, nuestro Señor Jesús, es la respuesta de Dios a la pregunta de cómo las naciones van a ser incluidas en la salvación. Habla como testigo y reina como líder y comandante. ¿Sí? Entonces la respuesta es que la palabra y el poder de Jesús atraerán a las naciones al banquete. Pero sabe que al hablar de naciones también estoy hablando de esa persona que vive al cruzar la calle de tu casa. Incluye también a esa persona que por ahí conociste hace poco y te enteraste que vive bajo un mundo de problemas. Piensa en ello. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a suceder esto? ¿Dónde encajamos tú y yo en el propósito de Dios para reunir a las naciones? Y esa es la segunda respuesta a la pregunta de cómo Dios pretende cumplir sus propósitos. Y se da precisamente en el siguiente versículo, el versículo 5. Esa segunda respuesta, si usted la quiere anotar, es: seremos enviados a llamarlos. Aquellos de nosotros que ya hemos venido al agua, a la leche, al vino, de las promesas de Dios, somos los que van a ser enviados a llamar a otras naciones. Dice, he aquí llamarás a naciones que no conoces y naciones que no te conocen correrán a ti. Ese versículo 4 es el testimonio de Jesús. Se escucha en el llamado a la iglesia, en el versículo 5. Y el poder de Jesús, mencionado en el versículo 4, se ve en la respuesta de las naciones corriendo hacia la salvación de Dios, mencionado en el versículo 5. Así que, hermanos, Dios quiere traer a las naciones para el testimonio y el poder de Jesús. Por el testimonio y el poder de Jesús. ¿Sí? Pero no sin ti y sin mí. Nos toca a nosotros hacer el llamado. ¿Sí? Recuerda lo que dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Wow. El que a vosotros oye, a mí me oye. Pero también dice, y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:16. La próxima vez que usted esté frente a la oportunidad de compartir el amor y las misericordias del Señor en su vida, recuerde este pasaje, Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué significa esto? En términos muy prácticos, que nosotros aquí en Charlotte debemos dedicarnos a descubrir quiénes son los pueblos ocultos que no han sido llamados, la gente que no le ha conocido, ¿verdad? Y por ahí hacer tal vez un tremendo esfuerzo y sobre todo oración para poderlos llamar. Nada ha sucedido en los últimos 2700 años que cambie el propósito de Dios sobre este asunto. Él sigue firme en su promesa. Él sigue firme en poner a su Hijo Jesús por delante de esta humanidad, de aquellos que decidan obedecer, de aquellos que decidan rendir sus vidas a Él. Nada ha pasado, nada ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo adscrito en Isaías 55. ¿Sí? Estamos en un punto asombroso de
de la historia de las misiones, del evangelismo, cuando la iglesia despierte a este, vamos a llamarle desafío, ¿verdad? Y como nunca antes, tenemos ese privilegio de participar en esa petición del Señor. Y podemos empezar ahí, donde el Señor nos ha plantado. Como le dije anteriormente, usted no necesita ir a un país extraño, un país que no conoce. Cuando habla por ahí de desconocimiento, no es que usted no lo tenga, es que no le conocen a Él. Y hay gente cerca de ti, de mí, que aún no le conoce. No nos perdamos esta oportunidad, este privilegio de ser partícipes de los propósitos de Dios. ¿Y sabe cuál es la tercera respuesta a esa pregunta de cómo hará el Señor, cómo logrará su propósito? Pues la tercera es de que invitaremos y seremos buenos anfitriones. Esta última respuesta a la pregunta de cómo Dios quiere unir a los pueblos en su banquete se da en la segunda parte de este versículo 5. ¿Sí? Invitaremos y seremos buenos anfitriones. ¿Por qué? Versículo 5, la segunda parte, dice que y naciones que no te conocían a ti, correrán hacia ti, por causa de Jehová, tu Dios, y el Santo de Israel, que te ha glorificado. Hermanos, en esencia, esto dice que la iglesia no solo invitará a las naciones, sino que las acogerá. Y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar listos para cuando la siguiente persona que va a llenar esa silla ahí en la iglesia, que va a ocupar ese lugar, se sienta bien recibida, que ha tenido una buena acogida, que está recibiendo amor por aquellos que tienen una relación sincera con el Creador. Hermanos, el impulso misionero de la iglesia será más exitoso cuando la gloria de Dios sea más evidente en la vida diaria de la iglesia. Cuando tu testimonio sea luz en la oscuridad, en las vidas de otros. Hermanos, cuando dejemos que nuestra luz brille y cuando la gente vea nuestras buenas obras, el resultado no tiene cambio, va a suceder. Van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y así, hermanos, el círculo se cierra en armonía entre lo que es evangelizar, entre las misiones cercanas y lejanas, los ministerios domésticos, locales, ¿verdad? Por ahí entre la evangelización y el discipulado, entre el testimonio y la adoración, entre el predicar y la sanidad. Por ahí entre las trincheras espirituales y los hospitales espirituales. ¿Sí? Se excluye la competencia al enemigo. El enemigo no tiene nada que ver con esto. El enemigo ya tiene su sentencia. Recuerde lo que dice el Señor en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. Wow. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y el embellecimiento del cuerpo de Cristo es una invitación al mundo quebrantado. Tu testimonio puede salvar a ese primo, a ese hermano, a ese pariente que no conoce al Señor. Tu luz, producto de tu relación con el Señor, puede alumbrar la vida espiritual de una persona que te conoce, pero que no le conoce a Él. Hermanos, en resumen, lo que el Señor nos dice esta mañana es lo siguiente. El Señor dice, tengo la intención
de que los pueblos desconocidos, la gente de todo el mundo, sean llamados al banquete de la salvación. Y tengo la intención de que cuando sean llamados, van a venir corriendo. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr enviando a mi iglesia a que avise de ese banquete, a llamarlos al banquete. Lo voy a lograr con una iglesia que sea embellecido, ¿verdad? Con santidad, con gracia. Y he puesto a mi hijo, al hijo de David, por testigo y líder de los pueblos. Saldrá con palabra y con poder. Su palabra no volverá vacía, sino que se cumplirá aquello para la cual la envío, ¿verdad? Unirse a Él en esta gran obra no es un pesado furgón de cola, ¿verdad? Detrás de los vagones de mi bendición. Es lo que dice el Señor. Si un vagón está lleno de agua para dar vida, si otro vagón está lleno de leche para dar crecimiento, este es el vagón lleno de vino. La causa más emocionante por la que vivir en este mundo. Hermanos, les dejo en su corazón pasaje de Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, gracias te damos por este tiempo y porque tu Hijo Jesucristo es el Señor de la cosecha. Y por el Espíritu Santo que nos trae convicción para que le hablemos a la gente, a otras personas que están en la oscuridad, Señor. Te pedimos, Padre de la mies, que vayas delante de nosotros, ¿verdad? Preparando el camino. Ten misericordia, Señor. Permite que podamos ver a muchas personas venir a los pies de Cristo en este tiempo, Señor. En este tiempo que nos has dado sobre la faz de esta tierra. Padre, es hermoso ver cómo tú, Señor, cambia los corazones y las vidas, como lo has hecho con las nuestras, Padre amado. Rogamos por aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, para que sean libres de las ataduras de Satanás, ¿verdad? Y puedan mantenerse fieles en el camino a Cristo. Muéstranos, Padre, la necesidad en nuestra ciudad y el amor que tienes por todos los que la habitan, Padre amado. A esta hora, Señor, te suplicamos también para que muestres tu corazón por los que sufren, por los que están heridos en su espíritu. Padre amado, permítenos el poder tener misericordia y compasión por otros. Nosotros necesitamos ver que de la misma manera que has suplido nuestras necesidades, también lo hagas con los que te reciban. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Porque cuando nos parecía que estabas lejos de nuestras necesidades, de nuestros pecados, tu amor y tu misericordia nos alcanzó y nos salvó. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo y por su sacrificio en la cruz. Padre amado, te pido bendición para cada hogar aquí representado esta mañana. Danos un hambre, Padre, por compartir las buenas nuevas de salvación, tal y como alguna vez alguien lo hizo con nosotros. Mostremos agradecimiento a tu promesa de que tu palabra no vuelve vacía, compartiendo aquel mensaje de vida eterna que recibimos alguna vez. Gracias nuevamente, Padre, por esta mañana, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.